¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos otra semana más a Vigo a Debate, en Localia Vigo, y esta semana tenemos que hablar una vez más, de nuevo, y por desgracia, de la situación a la que tienen que hacer frente muchas familias que, por circunstancias, pues seguramente cada caso completamente distintas, pues no pueden hacer frente en muchos casos al alquiler, a la hipoteca, y se ven abocadas pues a tener que optar por otras soluciones y en muchas ocasiones también pues a tener que recurrir a la calle, que verse en muchas ocasiones en la calle. Para evitar todo esto, pues muchos colectivos y movimientos sociales se están moviendo desde hace algunos años para tratar de impedir que esto pueda llegar a suceder. Esta misma semana hemos tenido dos casos, y seguimos muy pendientes a estas horas, de dos casos, de dos familias, una vive en Teis, la otra en O Calvario, y decimos vive porque todavía viven ahí, pero no sabremos dónde terminarán esta misma semana. Este jueves estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en el lanzamiento que está previsto para que abandonen sus viviendas. He convocado además una concentración que durará unas 10 horas, entre 10 y 12 horas, en la farola de Urzaiz por distintos colectivos sociales. Esta misma semana también se producía la vista judicial en donde estos colectivos hacían una protesta a las puertas de los juzgados. El próximo jueves se hará efectivo, si nada lo evita, el desahucio de dos familias de Vigo, una de Teis y la otra de O Calvario, que ahogadas por las deudas y las cargas familiares no han podido hacer frente a los gastos de alquiler. En ambos casos, las familias han solicitado ayuda a las administraciones y, de hecho, una de ellas será realojada en algo más de un mes en una vivienda de la Xunta de Galicia. Eles, a principios do ano pasado, en xaneiro, foron aos servicios sociais de base tanto da Xunta de Galicia como do Concello de Vigo a denunciar esta situación ou a propoñer algunha solución. E hasta hoxe pasaron meses e meses, pois 12 meses, e non lle dieron ningunha solución. Asegura la familia que no tienen nada que reprochar al casero que les denunció porque comprenden sus motivos, pero con los ingresos que perciben y al estar en paro, la situación ha llegado a ser insostenible. Fuimos acumulando deuda porque nos quedamos sin trabajo. Los propietarios, la verdad que es una gente mayor, son unos soles, es una gente que la verdad que es para quitarse el sombrero, lo que aguantaron. Y bueno, llegó un momento que, claro, la deuda acumulada era tanta ya que tomaron la determinación de hacer lo que es una denuncia, ¿no? Ingresos que proceden en su totalidad de ayudas públicas, pero que en su situación son insuficientes. Yo cobro un risga de 133 euros con 33 y mi mujer cobra un subsidio de 370. O 375. En total son 503 euros. El alquiler eran 400, evidentemente no podíamos hacer frente a ese gasto, claro, con facturas, imagínate, claro, comer, un chaval de 18 años, lo tienes que comprar ropa, el transporte, no dan los números. Un panorama al que aseguran desde el colectivo Osninguens se tienen que enfrentar no pocas familias en Vigo y su área constantemente sin que desde las administraciones se dé una solución real a su situación. Provoca unhas esperanzas nos ciudadanos que xa están desesperados, que viven amargados pola situación que padecen, e despois chega un momento e resulta que non dá ningunha solución ou bota balóns fora dicindo que a culpa ten a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia lle bota a culpa ao Concello de Vigo en vez de xuntarse como fixeron para programar gastos millonarios en arranxar, por exemplo, o estadio de Baleidos. El lanzamiento de sus viviendas está previsto para este jueves 21, día en el que convocarán una protesta ciudadana de 12 horas en la farola de Urzaiz. La Xunta de Galicia ha ofrecido a una de estas familias, la de O Calvario, una vivienda en Tomiño. Este jueves sabremos si finalmente se tienen que instalar allí o si, por el contrario, tal como piden desde las defensas de ambas familias y también desde los colectivos sociales, se producirá un aplazamiento para tratar de encontrar otra solución. En cualquier caso, la respuesta política, la verdad es que no se hizo esperar. Tanto Xunta como Concello de Vigo, y tal y como apuntaba Antón Bouzas en esas declaraciones que escuchábamos, empezaron inmediatamente a acusarse mutuamente y a buscar responsabilidades en las otras administraciones. Escuchamos al delegado de la Xunta de Galicia en Vigo, Ignacio López Chaves.
Y da solución a esos problemas porque no pone viviendas a disposición de estas familias, ni le informa a los afectados, a las personas que podrían beneficiarse de los sistemas de ayudas, de las ayudas y de los protocolos que existen en otras administraciones como es la Xunta de Galicia. Por tanto, desde luego, creemos que hay un problema en esta ciudad que el Ayuntamiento no quiere afrontar, el problema de los desahucios en Vigo, que otras administraciones como la Xunta de Galicia sí lo estamos haciendo. Bueno, pues Ignacio López Chávez, que pide responsabilidades y más implicación al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento que dice que bastante hace, teniendo en cuenta que esto es una responsabilidad de la Xunta de Galicia. Abel Caballero es el alcalde de Vigo. Se olvidó de contestar a que uno de los dos desahucios lo están promoviendo la Xunta de Galicia. Menuda sinvergüencería. Porque uno de ellos es el plan Aluga, que la Xunta canceló y por tanto van a desahuciar una familia porque la Xunta le quitó la ayuda de alquiler. Y aún habla. Pero qué sinvergüencería política es esta del señor Feijóo y su esbirro en la Xunta aquí, mintiendo y calumniando. Uno de los dos desahucios que vamos a arreglar se debe a que la Xunta le quitó la ayuda de alquiler a la familia que van a desahuciar. Y aún se atreve a hablar este señor. Bueno, hay que tener desvergüenza. Pero mire, ya es desvergüenza personal, ya no solo es desvergüenza política. Este señor es un desvergonzado cuando se atreve a hablar de un desahucio que es por culpa de la Xunta de Galicia. Bueno, pues con esta situación de nuevo encima de la mesa, porque es un tema que ya habíamos hablado hace algunos años y que, por desgracia, pues ahora tenemos que volver a tocar. Pues abrimos esta mesa de debate. Antón Bouzas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Portavoz del colectivo Osning Games. Nos acompañan también dos portavoces de la plataforma antidesahucios, plataforma de afectados por las hipotecas de Vigo, Carlota Pérez, Loli Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nos acompaña también para aportar un poco el punto de vista legal José Parapal, de Borràs y Parapal Abogados. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, de nuevo, una vez más, tenemos que volver a hablar sobre un problema que la verdad es que algunos ya pensábamos que estaba en vías de solucionarse, sobre todo después de los mensajes políticos que se han venido dando en los últimos años, después de que la clase política haya dicho por activa y por pasiva que se iban a hacer modificaciones legislativas, después de que los propios bancos hayan dicho en muchas ocasiones y hayan elaborado incluso un decálogo de buenas prácticas a nivel bancario para evitar que nadie se pueda quedar en la calle. Todo esto ha quedado, y abro la mesa de debate para que respondáis todos, ha quedado en papel mojado todo esto. Antón, por ejemplo, empezamos por ti. Bueno, yo escuchando ahora tanto al delegado de la Xunta de Galicia en Vigo como al alcalde de la ciudad, se ve como estas dos personas, representantes políticos con un alto cargo, con una alta responsabilidad, cómo desinforman a la opinión pública, dónde mezclan las cosas y cuando parece que están diciendo una verdad y a sabiendas que no están informando de verdad de lo que está sucediendo, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Entonces, cuando en estos momentos nosotros lo que decimos que fundamentalmente para los desahucios por impago de alquiler de viviendas, o hay un parque de viviendas sociales en régimen de alquiler que dependan de un consorcio que esté llevado por varias administraciones, que puede ser Concello de Vigo, Diputación de Pontevedra, Xunta de Galicia y Ministerio de Fomento, mientras no tengan esas viviendas, la solución va a ser muy compleja y no va a haber más que soluciones de tipo parcial. Simplemente hay que decir que en Vigo hay siempre un índice muy elevado de paro que está en esa franja de más de 28.000 ciudadanos. Esto se está consolidando, parece que no se arregla, baja muy poco, cuando bajan el paro en la ciudad, baja muy poco, y estos ciudadanos, estas personas, cuando se le acaban las prestaciones por desempleo y recurren a los servicios sociales, tienen prestaciones que, tal como está el mercado de alquiler de viviendas, no pueden alquilar viviendas. Se da esa situación que nos comentaba Israel, por ejemplo, reciben ayudas por valor de 500 euros y sin embargo ya solamente el alquiler les cuesta 400. Claro, eso te deja un margen de 100 euros con los que tienes que salir adelante en un mes. Se hace como mínimo difícil o cuesta arriba, ¿no? Carlota. Yo creo que ni difícil ni cuesta arriba, imposible. Yo no creo que nadie pueda pagar 400 euros de alquiler, pagar suministros y con qué se supone que comen estas familias. Se hace imposible. El mercado de alquiler, tanto en nuestra ciudad como en el resto de ciudades del Estado, es un mercado
excesivamente caro y además aparte de eso es un mercado en el que, bueno, pues por la LAU, por la ley que tenemos de alquiler, no es un mercado estable, obliga a las familias muchas veces a tener que cambiarse de vivienda. Y aquí de lo que se trata, que de estas personas que están viviendo con estos recursos tan escasos, es que haya una bolsa de viviendas, de alquiler social. Lo que sí que es cierto es que tenemos miles de viviendas vacías en nuestra ciudad, lo sabemos todos, que es cuestión de voluntad política, que estas viviendas vacías salgan a un fondo de alquiler social en cesión, porque simplemente es que los bancos, y tanto la Sareb como el resto de entidades financieras, hagan un convenio de cesión de uso, como el que se ha hecho ahora con la Xunta de Galicia. Lo que pasa es que se ha hecho francamente escaso, o sea, está claro que no es suficiente para nuestra ciudad, porque estas viviendas que se han cedido a la Xunta quedan ya muy pocas y lo sabemos, nos lo han dicho, las pocas que quedan. ¿Hay más demanda que oferta? Sí, lógicamente, y va a seguir habiéndola. Y bueno, hay una lista, aparte de esto hay una lista para acceder a este tipo de viviendas, aparte del tema de, como en el caso de María Israel, que se está haciendo una adjudicación directa por un tema porque hay una demanda y un lanzamiento ya inminente. Si no, el paso normal es anotarse a una lista y bueno, ir otorgando las viviendas por unas puntuaciones que... Con todos los trámites que ello conlleva y además con el tiempo. Por ejemplo, el caso de Israel y su familia van a ser realojados en una vivienda en Tomiño, pero eso requiere una serie de trámites. Tardarán como mínimo un mes y medio en poder irse a vivir a esa vivienda. Si este jueves, si mañana finalmente se llega a ejecutar ese desahucio, tienen que buscarse dónde poder quedarse durante ese tiempo hasta que puedan irse a esa casa, ¿no? Realmente no tienen a dónde ir. Nosotros esperamos que mañana tengamos la noticia de que el juez realmente que sí, que ha aceptado el aplazamiento, porque en este caso, a pesar de todos los trámites que se han acelerado lo máximo posible, y en eso sí somos conscientes que lo han hecho. De hecho, esta vivienda de Tomiño pasa por comité este jueves o viernes, pero hay una serie de trámites que no se los pueden saltar. Esto después va a Santiago. Esta vivienda, que la hemos visto ayer con María Israel, hay que dar de alta el agua y la luz, necesitan unas reparaciones por unos problemas de humedad y bueno, y el trámite de firmar el contrato, la fianza y dar de alta, bueno, eso, todos los trámites que conlleva. Nos decían desde la Xunta que el tiempo mínimo, dándose pero mucha prisa, pues es un plazo de sobre 20 días. Si este jueves no se suspende este lanzamiento, realmente vamos a tener un problema muy serio, porque no sé dónde se van a poder alojar. Lo que está claro es que de una manera o de otra hay que paralizar esta situación y que esto no se puede seguir repitiendo en nuestra ciudad. Sobre todo la situación general, ¿no, Loli? Es decir, no ir poniendo parches, ir buscando, bueno, pues vamos a realojar a esta aquí, pues ahora hay esta otra familia, pues vamos a buscarle acomodo aquí, y ahora esta otra familia. Estamos hablando de un problema global, ¿no? Muy serio, lo que no podemos es hacer parches, hay que buscar soluciones ya, porque no es esta familia sola, están habiendo casos de 4 desahucios diarios, Estamos hablando, lo que esto no lo saben, lo sabemos por el juzgado. Y claro, no es una vivienda sola, mucha gente necesita una vivienda. Con el caso de Israel y María, vamos a ver, ¿dónde se meten? Si es que en realidad los van a echar de sus casas, ¿dónde las metemos? ¿En mi casa? ¿Por qué tengo que dejar yo mi casa? Que lo voy a hacer encantada si en realidad es así, pero ¿por qué? Si hay viviendas aquí, por ejemplo, tienen 15 viviendas que no las vendió el señor alcalde, pues que le deje una para meterse. ¿Por qué se tiene que marchar una familia fuera de su ciudad e irse a un pueblo que no va a tener recursos de buscar trabajo? Que con esto no quiero decir que, oye, en caso de necesidad pues se va, ¿no? Pero ¿por qué se tienen que marchar de su ciudad teniendo pisos aquí? El señor alcalde también puede reunirse con los bancos y buscar viviendas vacías, que las tienen, no solo a banca, las tiene la Caixa, que tiene, la Caixa según parece tiene pisos de obra social,
pues que hable con el ayuntamiento, que tiene bastantes. Claro. José, a nivel legal, ¿qué opciones tienen estas familias? Bueno, llegados a este punto es difícil buscar una solución legal. Estamos en el último trámite que lleva todo el proceso propio de un desahucio, que es el momento ya del lanzamiento. El lanzamiento es la parte final y definitiva, donde finaliza el proceso en sí. El proceso se inicia con una demanda de desahucio por impago y finaliza después de la celebración de vista y en caso de oposición, la celebración de vista y la posterior sentencia, finaliza con el lanzamiento. Llegado a este punto, más que una cuestión puramente jurídica o una solución jurídica, lo que tenemos que encontrar es una solución de voluntad política. Es decir, yo acabo de ver ahora las imágenes de Israel y en la puerta del juzgado, y realmente llama la atención que en un país como España, en el año 2016, estén sucediendo cosas como en una familia totalmente normal y ordinaria. Quiero decir, no estamos ante colectivos más desestructurados que presentan más dificultades a la hora de buscar soluciones, sino que estamos viendo, o por lo que hemos visto estos días en la prensa, con una familia completamente normal. Y llama poderosamente la atención que antes de las manifestaciones de Israel hemos visto a nuestros representantes políticos que parece que lo que más importaba era de quién era la culpa. Es decir, eso es lo que resulta poderosamente llamativo, que en vez de buscar una solución a un problema que tampoco creo que sea tan compleja, sí es complejo el problema de fondo en sí, en su conjunto, pero a lo mejor esta solución, aunque sí sea un parche, como decían mis compañeros, pero a lo mejor el parche soluciona al menos a una familia su vida. Pues tampoco creo que sea tan compleja, y llama poderosamente la atención que veamos al delegado de la Xunta de Galicia y al alcalde de Vigo, que del minuto de intervención de cada uno de ellos, 55 segundos los emplearon en echar la culpa al rival político, no en decir cuál es la solución. Busquen una solución, lleguen a un consenso, encuentren un hogar a esta familia y luego échense todas las culpas que quieran. Sobre todo la incapacidad muchas veces de... porque no dejan de lado pues esas diferencias, sentarse y tratar de buscar una solución conjunta, ¿no? Yo creo que eso también se ha pedido en varias ocasiones. Recuerdo, Antón, en esa concentración decías tú, han conseguido ponerse de acuerdo en la ampliación de balaídos, no van a conseguir ponerse de acuerdo en otras cuestiones, en otros temas tan importantes, desde luego mucho más importantes, como son los problemas sociales a los que tiene que hacer frente nuestra ciudad y el resto de España, porque no hay que olvidar que esto se trata de un problema global, pero a nivel político y como problema global, a nivel también general, poco se ha hecho para resolverlo, ¿no? Quiero decir que todavía queda mucho por hacer. Yo creo que va a haber cada vez más una avalancha de personas que, por decirlo de una manera así un poco, que nos entiendan todos, que van a salir del armario, que hasta ahora sufrían estas situaciones en silencio, porque la gente que lleva meses o años parados se sienten deprimidos, angustiados, con problemas de insomnio, incluso se sienten culpables de la situación que padecen. Llega un momento en que incluso las tensiones en el entorno familiar se hacen muy serias. Estas familias tienen que recurrir a familiares que le presten dinero. Eso es lo que iba a decir yo, claro, los casos estos que conocemos son los de esas familias que no tienen a dónde ir, pero seguramente hay muchas familias que se han visto en esta situación, han pasado por este proceso, seguramente mucho más en silencio, y se han tenido que realojar en casa de los padres de uno de los dos miembros de la pareja, en casa de un familiar, de un primo, de un tío, de un vecino, seguro en muchos casos. O sea que los ciudadanos sí que estamos respondiendo, los familiares, los ciudadanos en general están respondiendo a esa demanda, y la clase política se queda un poco atrás, ¿no? Claro, por ejemplo, esta familia de Teis, ellos lo que dicen es que a lo mejor pues, la madre se va a tener que ir a vivir para casa de una hermana con la hija que está estudiando aún. Esto, todos sabemos que de repente que tengas que acoger en tu entorno familiar, que muchas veces las casas ya no son muy grandes, que tengas que acoger una familia que no solamente le tienes que dar un espacio físico, sino que tienes que reaprender a convivir con ella y al mismo tiempo a mantenerlos, porque los ingresos que tienen son muy bajos. Yo no sé si pasará en el resto de España lo que está pasando aquí en Vigo en relación con un tema, que sería que el Ayuntamiento de Vigo está vendiendo pisos. Y esto yo no sé si en el resto de España hay algunos ayuntamientos más que lo están vendiendo. Y esto debería casi como estar prohibido. Es un bien común que en plena crisis y con la situación que estamos teniendo no se deben de vender, y se deben de tener para los casos de malos tratos, que los hay muy severos, para estos casos de pobreza extrema, para evitar que estas personas, por ejemplo, el Ayuntamiento de Vigo, los servicios sociales de la Xunta de Galicia, los dos servicios sociales conocen esto desde enero del año pasado, 12 meses. ¿Cuándo se empezarán a mover? Cuando
una de las familias, o estas dos familias, decidieron hablar a los medios de comunicación y salir en la prensa. A partir de ahí hablan los políticos. Hasta ese momento no dijeron nada. Bueno, en muchos casos ya es demasiado tarde, como decía José, ¿no? Efectivamente, el problema que tenemos es... En un momento inicial hay más posibilidades de atajarlo. No, más que hay posibilidades de dilatarlo, de conseguir ganar tiempo, que en estos casos es fundamental. Si a veces el problema en casos tan dramáticos o tan trágicos como estos que estamos viviendo estos días en Vigo, lo importante a lo mejor no es la solución jurídica, porque a veces no la tiene, sino que lo que se trata de alguna manera es de ganar tiempo. Ganar tiempo no en perjuicio de nadie, sino a favor de las personas que se ven en estas situaciones para conseguirles una solución. Hay que distinguir de todas formas desde el punto de vista judicial o desde el punto de vista jurídico dos tipos de desahucio, que uno son los desahucios que vienen, como es el caso me parece de Israel, de un particular que le alquila la vivienda, y otro caso son los desahucios o los lanzamientos que vienen provocados por las ejecuciones hipotecarias. No tienen nada que ver. Los sujetos son distintos, el fondo del asunto es completamente distinto, incluso para buscar una solución es completamente distinto. A lo mejor los señores estos del Calvario, que el propio Israel me pareció escuchar, ¿no?, que los defendía, que decía que se habían portado muy bien con ellos, pues oye, son unos señores que tienen una vivienda, que la tienen en alquiler y que han aguantado lo que han aguantado o lo que han querido aguantar, que tampoco están obligados a ello. Otra cosa muy distinta es cuando estamos ante lanzamientos, ante ejecuciones hipotecarias en situaciones totalmente dramáticas, donde ahí sí los poderes públicos o la voluntad política es la que tiene que actuar para atajar, y también es donde jurídicamente se puede hacer. ¿Por qué? Porque en esos lanzamientos, en esas ejecuciones hipotecarias, es donde los abogados podemos hacer un poco nuestro trabajo y alegar una serie de cuestiones para provocar la nulidad de esa ejecución hipotecaria que luego repercute en el lanzamiento. Claro. Es decir, no solo dilatar, sino que muchas veces nos dan la razón y hace que esa ejecución hipotecaria se reinicie otra vez con otras condiciones completamente distintas. Pero nada tiene que ver con el desahucio cuando el arrendamiento viene de un particular a particular, donde ahí poco se puede hacer. Yo creo que es clave lo que has dicho de el sujeto es distinto. No es lo mismo que el sujeto sea una persona que efectivamente le va en su patrimonio el tener un piso, tiene que hacer a lo mejor frente a una hipoteca, esa hipoteca pues a lo mejor la paga con lo que cobre del alquiler a la familia, y si la familia que está allí pues claro, de inquilina claro, no le paga, pues no puede hacer frente a la hipoteca, y puede ser que el problema finalmente se le acabe pasando a ellos. Pero cuando es el banco, la situación cambia, ¿no? Claro, a ver, un poco lo triste de todo esto, ¿no?, es que después de la lucha que pues desde las plataformas llevamos hace años, lo que ha costado cada pequeño paso que hemos ido ganándole a la banca, que hemos llegado ahora a una situación donde, a ver, en muy pocos casos se ejecuta un lanzamiento de primera vivienda porque llegamos a acuerdos de alquiler social o de otro tipo. Lo triste es que ahora mismo, o sea, la problemática sea que las administraciones no se ponen de acuerdo para ayudar a este otro grupo de familias, que algunos incluso, como en el caso de María Israel, ya han sufrido antes una ejecución hipotecaria, ya han perdido su vivienda y ahora tienen un lanzamiento por impago de alquiler, que, o sea, que es triste, ¿no? Personas, como nos decía María, que ella ha trabajado desde los 16 años y que ahora es que no paga porque no puede hacerlo. Ellos no quieren deberle dinero a nadie. De hecho, ya veis cómo hablan de los propietarios, ¿no?, que hay que sacarse el sombrero, que son muy buenas personas. La problemática de todo esto... Te diré que a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención, sí, escucharlos hablar sobre las personas que los había denunciado diciendo, yo es que, ¿qué quiere que le diga? Es que los comprendo perfectamente, es que bastante han aguantado, es que Dios mío, es que todo el tiempo que hemos estado sin pagarles, pero porque tampoco teníamos otra opción, ¿no? Lo que no entienden ellos es que desde las administraciones se les prometa, porque se ha prometido y vosotros lo sabéis desde prensa, se ha prometido públicamente. Ellos hasta hace poco, o sea, estaban convencidos que realmente les iban a ayudar y se iban a poder quedar en Vigo. Esto para ellos la solución del asunto de irse a Tomiño, por supuesto que es una solución, y como bien decía ayer Israel, no queda más remedio que aceptarla, claro, y están agradecidos de tener a dónde ir, pero no era la solución que ellos querían ni la que queríamos ninguno de nosotros. Yo, o sea,
creemos que la solución no es desarraigar a estas familias de su ciudad y de su entorno, no es desarraigar al sobrino que lo han criado desde pequeño, que es como su hijo, con 18 años, pues de su centro de estudios y de su entorno. Sobre todo, volviendo a repetir, que hay miles de viviendas vacías. La solución es de voluntad política. Igual que con la Xunta se ha firmado un convenio, en otros ayuntamientos sí se han firmado también convenios con los mismos ayuntamientos. Nosotros en una reunión con el alcalde le hemos llevado una copia de un convenio que se ha firmado en Burgos. La plataforma de afectados por la hipoteca lo ha firmado con el ayuntamiento y con varias entidades financieras, que igual que han cedido aquí a la Xunta de Galicia, le han cedido también al Ayuntamiento de Burgos viviendas. Entonces, yo creo que en Vigo es cuestión de eso, de voluntad política, de dejar de culparse unos a otros y de centrarnos en la problemática, que en este 2016, o sea, de verdad, por desgracia, nos va a golpear con dureza un montón de casos de este tipo y lo estamos viviendo en cada asamblea que tenemos. Me quedo con este titular de si nos hemos conseguido poner de acuerdo con los bancos, que parecía imposible. Sí. ¿Cómo no nos ponemos de acuerdo con nuestros representantes en los plenos, en los parlamentos, etcétera, con la clase política, en definitiva? Vamos a hacer un alto para la publicidad y enseguida volvemos. Seguimos hablando sobre este asunto.